alguien que viene por primera vez a Brahma Kumaris? No. Todos nos conocen, pero voy a hacer como una breve presentación porque este encuentro lo estamos filmando para poder tener material de todo lo que estamos realizando y justamente este encuentro es uno más del tema de salud que a partir de este año quisimos estar trayendo, que nos estuvieron acompañando varios profesionales en distintas áreas para hacer un aporte. Brahma Kumaris, dentro de todas sus áreas, ha desarrollado un programa que se llamó Valores en la Salud, y así es como dijimos, bueno, a partir de este año, cómo poder estar haciendo justamente foco, y como digo, en distintas áreas para poder aportarles a todos ustedes que nos acompañan. Brahma Kumaris, a lo largo de todos estos años, actualmente tiene aproximadamente 8.500 sedes en más de 120 países. Todas las actividades que realizamos son entendiendo que es un aporte que hacemos a la comunidad, brindando cursos, talleres, conferencias. Aproximadamente somos 1 millón de voluntarios, por eso todas las actividades son sin cargo. El principio de nuestro fundador era esto, que la espiritualidad no tendría un precio, y casi en 80 años que Brahma Kumaris está en el mundo, lo podemos seguir sosteniendo. En este momento, como decimos, gracias a que podemos tener videos y también descargas gratuitas de todas nuestras publicaciones, podemos decir que también pasamos a hacer esta parte gratuita donde la gente puede acceder a nuestros materiales para aquellos que no pueden llegar a nuestras sedes y también poder tener los CDs y los libros. Para Argentina, esta es la sede principal, también tenemos en Lomas de Zamora, en Liniers, hacemos actividades en La Plata, en Corrientes, en Bahía Blanca, y participamos en todas aquellas entidades que nos inviten a realizar lo que nosotros diariamente estudiamos. El tema que hoy vamos a desarrollar, a veces decimos que no nos es fácil hablar de la muerte, hablar del duelo. Recién estábamos compartiendo esto con Isabel, me gustaría que pasen, Isabel Lechen y Ángeles Moravec, donde decíamos que no estamos realmente preparados para la partida de alguien, todo lo que ello conlleva, y fundamentalmente en los niños. Así es que dijimos, quienes están es porque lo necesitan y es a quienes le va a servir esto que es realmente tan importante como el nacimiento. Hay una cultura donde a veces se celebra, en el caso de la cultura nuestra no es así, pero cómo lo podemos transitar de un lugar diferente es lo que nosotros vamos a aprender esta noche. Ángeles Moravec para nosotros es Angie, es una amiga de mucho tiempo de Brahma Kumaris, compartió muchas actividades nuestras y desde ese lugar y con todo amor y confianza le robamos su tiempo para que venga a ser parte de este encuentro con ustedes. Ella está siendo una integrante de una fundación que se llama Aiken, que ya les va a contar, y desde ese lugar es el aporte que también brindan a la comunidad, acercándose a todos aquellos lugares que puedan estar aportando una mirada diferente para transitar el duelo. Isabel Lechen, que es quien está coordinando la sede de Lomas de Zamora, y con toda su experiencia desde lo que es transitar un camino espiritual, pero también en su vida. Y también vamos a hacer participar a Graciela. Graciela pertenece a La Plata, es nuestra sala de clases, donde también tiene algo para compartir. Así que creo que junto a todos ustedes vamos a estar haciendo esta charla. Yo comparto siempre que cuando estamos con algún invitado, es lo mismo que sucede en el living, donde invitamos a que vengan
más temprano para compartir y poder ver cómo vamos a hacer el encuentro, y ahora lo hacemos con todos ustedes. Así que Angie, gracias por estar, gracias Isabel también por sumarse, y entonces acá van a desarrollar este encuentro. Bueno, gracias Amalia por las lindas palabras, y a la familia, que siempre es lindo volver, uno se siente parte de esto, y en este lugar también espero poder ayudar y poder contribuir a darles, no sé, toda la información que ustedes necesiten, porque bien como decía Amalia, es un tema que genera mucho rechazo, yo diría, ¿no? El tema de la muerte. Cuesta incluso mencionar la muerte como la muerte, ¿no? Uno dice, bueno, partió, se fue. En el caso de los niños esto genera mucha disrupción, ¿sí? Porque los chicos, ustedes saben, los que son muy niños, piensan literalmente en forma concreta. Entonces cuando uno dice partió o se fue, lo viven como un abandono. Con lo cual ya empezamos a hablar de la importancia de hablarles de la verdad con los chicos, acorde a su momento evolutivo, cognitivo y emocional, acorde a lo que ellos van percibiendo en su etapa de desarrollo. Ellos se están formando, están creciendo, su psiquismo está en desarrollo, entonces por lo cual es importante esto ir de verdades parciales, de a poquito, no todo una vez, en la medida que vamos viendo cómo el chico va captando este concepto que al adulto ya no genera tanto ruido, que es de la muerte, ¿no? Pensar que un segundo una persona está y el otro segundo ya no, ya dejó de existir. Y todo lo que eso implica para un chico en esto de la pérdida de funciones vitales, que el cuerpo ya no existe, no lo va a ver más, no siente, no ve. Entonces, de todo esto les quiero comentar hoy a ustedes, porque siendo los adultos los responsables de la educación del niño, es muy importante el rol en esto de la expresión de las emociones, de lo que le habilitan o no a que el chico pueda expresar, a lo que entiende, cómo acompañarlos de la mejor manera. Angie, yo quería preguntarte primero cómo se llama la institución, qué significa el nombre de la institución, cómo se creó, con qué espíritu se creó. ¿Querés compartir? Sí. Aiken significa en quechua vida, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos es resignificar la vida. A pesar de lo doloroso que es una pérdida, siempre hay una esperanza. Y por supuesto acá es muy importante el apoyo y sostén a nivel social y emocional del chico, ¿sí? Todos, cuando estamos mal, desvalidos, necesitamos un apoyo. Si no, solos se hace muy arduo el camino. Entonces, la fundación se llama Aiken por eso, y la fundadora, que es Aldana, a partir de sus pérdidas en la vida, empezó a investigar, ella es psicóloga, si había alguna fundación en Argentina que trabajara el tema del dolor en niños, y vio que no había ninguna, con la cual somos la primera ONG, la única, que trabajamos con niños y adolescentes sin duelo, por fallecimiento de padre, madre o hermanos. Angie, a veces he escuchado este dicho que dice: el tiempo cura el dolor, el tiempo lo sana. Particularmente siento que el tiempo después de que alguien se va puede llegar a ser un tiempo muy nutritivo de reconstrucción interna. ¿Es sano la reconstrucción o es sano esto de esperar que el tiempo cure? Bueno, es muy buena tu pregunta y muy importante, ¿no? Porque acá no es el tiempo cura todo, cura las heridas. Uno tiene que hacer algo durante ese tiempo. El proceso de elaboración del duelo, que lleva tiempo justamente, en donde se requieren toma de decisiones, algunas más conscientes que otras, y ahí es importante el acompañamiento, ¿no? En el caso del adulto uno puede ir anticipándole, ¿no? O a medida que va transitando estas múltiples etapas, hay varias etapas de duelo, y no se dan todas en forma lineal, ni se suceden una tras otra necesariamente. En el caso del niño, ellos expresan el dolor de otra manera por su proceso, que está justamente su psiquismo, ellos mismos en construcción, no pueden poner en palabras lo que sienten, por eso es muy importante el adulto empezar a decodificar aquello que siente, decirle, bueno, mamá está triste, llora porque el abuelito partió, no partió, murió, y entonces, bueno, eso me genera tristeza y no está mal llorar y que se pueda emocionar, eso habilita que el chico también pueda compartir sus emociones y a partir de ahí preguntar.
Entonces, volviendo a tu pregunta, es un proceso activo el del duelo. Con duelo nos referimos a la pérdida de una relación para nosotros significativa. Nosotros hablamos de muerte, pero después pérdida puede ser un ciclo de vida, pasar de ser de niñez a adolescente, adolescente a adulto, adulto a vejez, pérdida de rol social, pasar a ser jubilado, desempleado, viuda, pérdida de alguna función cognitiva, o cuando tiene una enfermedad también, pierde algo que antes estaba, y todo eso requiere tiempo de elaboración, ¿sí? Hay como etapas, como les decía antes, de shock, de abatimiento, de no poder creer al principio, ¿no? Por esto que digo que es tan disruptivo, viene a irrumpir la muerte, algo en la historia de la vida de una persona, cómo uno encuentra esto de empezar a reconstruirse, pero no solo, sino en compañía. Y con esto no hablo que nosotros no entendemos el duelo como una enfermedad, sino que, bueno, es un proceso natural que se da después del fallecimiento de alguien, ¿sí? En donde donde hay cambios a nivel físico, psicológico, espiritual, emocional, social, y requiere de vuelta el rol activo de la persona, donde tiene que empezar a primero enfrentar la realidad de la pérdida, aceptar con todo lo que eso implica. Antes estábamos hablando que la aceptación no es solo a nivel intelectual, sino sobre todo emocional, y lleva tiempo, ¿no? Hasta que uno va asimilando la idea de que esa persona ya no está. ¿Y cómo es vivir sin esa persona, con esta ausencia? Entonces aparece la angustia, la tristeza. Cuando la tristeza toca fondo, ahí muchas veces no queda otra más que ir para arriba. Y después aparece también a veces el enojo, la frustración, la impotencia, ¿no? Y finalmente la aceptación, y muchas veces esto de la búsqueda de sentido, de paz y renovación. De esto habla mucho Elizabeth Kubler-Ross, no sé si escucharon hablar de ella, que habla del proceso de duelo en la etapa final de la vida. Y bueno, es una linda autora, ¿no? Que refleja bien todos estos estadios difíciles de transitar, pero está bueno cuando uno los nombra, saber que son esperables y normales, no estamos hablando de una patología. Entonces, de vuelta, no lo vemos como una enfermedad, pero sí que requiere un acompañamiento y un sostén físico y emocional. Allí vos decías hace un rato que la palabra muerte tiene como mucho peso, ¿no? Y según las culturas eso varía, ¿no? Nuestra cultura tiene mucho peso, muchísimo peso. ¿Cómo influye eso en el pedido, digamos, de ayuda de la familia cuando ocurre la muerte de alguien? No entendí mucho de la pregunta, pero te comento lo que entendí. En esto del peso de la palabra muerte, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, donde no se admite, no hay una cultura del fracaso ni del sufrimiento, mucho menos de la muerte, es un tema muy tabú. Entonces es muy difícil hablar de esto, ¿no? Porque genera mucha resistencia. Es decir, no estamos pensando que somos seres finitos, que podemos estar y dejar de estar. Nos genera mucha angustia, mucha incertidumbre, porque justamente es como el nacimiento y la muerte son dos grandes misterios. ¿No? Muchas veces uno no lo entiende ni lo va a entender, pero es así. Entonces no hay una cultura, no hay una pedagogía de la muerte, no nos enseñaron a cómo lidiar con ella. De pronto nos encontramos con una experiencia de duelo y hacemos lo que podemos. Por eso nosotros instruimos a docentes, a padres, vamos a hospitales también para hablar de esto, porque para que los chicos no queden en un duelo congelado, en esto de lo que sienten, desde la tristeza, la angustia, en no poder expresar esto si el adulto no lo muestra, en todo lo que podrían llegar a necesitar, porque los chicos merecen saber la verdad, tienen su derecho a saber la verdad, pero ya les digo, en forma gradual, no en forma abrupta, y en función de lo que vayan captando. En general nos llaman cuando hay una muerte, por ejemplo en un colegio, y las maestras no saben qué hacer, o se ponen muy ansiosas por las preguntas de los chicos, o de los padres de los chicos, los alumnos. Entonces, bueno, en general no es algo que podemos hacer en forma profiláctica, sino que cuando sucede el hecho, ahí vamos.
Si yo pienso en mi historia, a lo largo de toda mi historia, fui sufriendo o pasando por distintas despedidas, digamos, ¿no? Y como vos decías, ninguna es igual a otra. A veces he sentido desesperación ante el hecho y a veces he podido aceptarlo de otra manera. No siempre el proceso es igual, ¿no? Recuerdo cuando partió mi hermano, por ejemplo, que fue uno de los momentos en donde yo sentía esa desesperación. Lo que en realidad empecé a buscar fueron respuestas, buscaba la verdad, ¿no? En ese momento era una verdad, digamos, espiritual. Yo quería saber por qué, para qué pasaba después de la muerte. Bueno, todas esas respuestas que me ayudaran a reconstruirme desde una base sólida, ¿no? Desde una base verdadera. Vos decías que es importante el tema de la verdad, de decir la verdad a los niños. Y muchas veces nos cuesta, porque tenemos miedo como de lastimarlos, ¿no? Ya sufrieron una pérdida, y encima nosotros tenemos que hablar de eso, ¿no? ¿Cuánto daño le puede hacer un chico cuando no se le dice la verdad? ¿Y cómo se le dice la verdad al chico según las diferentes etapas? Bueno, eso depende también de las edades evolutivas, ¿no? De los niños. Cuando son muy chiquitos, de 0 a 2 años, los chicos perciben la muerte como la ausencia de la figura protagonista. Y quizás a través del llanto, del insomnio, no poder dormir. Uno piensa, ¿un bebé es capaz de percibir la muerte de un ser querido? Sí, los chicos son muy perceptivos y perciben los estados emocionales de aquellas personas que perdieron a sus seres queridos y que de pronto no es la misma sonrisa, de pronto hay una cara triste. Y entonces es muy importante tratar de mantener la rutina. Esto durante toda la etapa de desarrollo del niño, después en estado primaria, preadolescencia, adolescencia, ¿no? Porque ya es tan abrupto esta pérdida tan importante que si encima pierden esto de que nos lleva al colegio, sacarlos del colegio, de pronto hacen un viaje porque piensan que es lo mejor y ya son muchos cambios y mucho, digamos, para el psiquismo del chico que necesita estabilidad. Entonces, me acuerdo un poco de tu pregunta. ¿Cómo decir la verdad? La verdad. Bueno, después volviendo a la etapa de primaria, digamos, antes de primaria, de 3 a 6 años, predomina el pensamiento mágico y literal y egocéntrico, ¿no? Entonces, por eso volvemos a evitar los eufemismos. Evitar decir, está en el cielo, está en la estrella, se fue a dormir, porque después genera miedo a dormirse, de pronto no me despierto, o si está en la estrella y es un día nublado, se angustia porque no puede llegar a percibir la presencia de la persona. Si está en el cielo, quiero tomar un avión, o esto del abandono. Es muy importante ir con la verdad, acorde, de vuelta vamos al momento evolutivo, decir, bueno, el cuerpo ya no siente frío ni calor, no ve, no piensa. Y el chico muchas veces va y vuelve con las preguntas. De pronto uno piensa que, no sé, se olvidó o lo entendió porque está jugando, de pronto uno está cocinando y vuelve con la misma pregunta y una y otra vez. Es la forma que encuentra el psiquismo para empezar a elaborar esto tan fuerte, ¿no? Que cuesta. Imagínense el adulto, cuando uno pierde a alguien, necesita esa catarsis de hablar de la persona, de lo que cambió, de lo que siente. Y el chico no tiene ese recurso, tiene otros, a través del juego, a través del dibujo, que es muy importante. A medida que va creciendo, esto es importante en esto del pensamiento egocéntrico, muchas veces aparece la culpa quizás, ¿no? Porque uno con el pensamiento porque yo, no sé, se había peleado o deseó que, no sé, pensó que era malo y dice, bueno, vos me vas a matar con tu indisciplina, y de pronto muere la persona. Entonces el chico se queda, de vuelta vamos al pensamiento lineal y concreto. Entonces, evitar estas metáforas también y decirles que ningún pensamiento, ninguna actitud mata a la persona, ¿sí? En el caso de enfermedad, bueno, esta persona estaba pero muy enferma, resaltar eso, ¿sí? Aunque no es que
matarlo, tengo un resfrío, entonces me voy a morir. Distinguir, ¿sí? A medida que va creciendo el chico, bueno, el concepto va evolucionando, el chico puede entender que esto de el cuerpo ya deja de existir y de pronto uno puede explicar su línea espiritual, religiosa, pero siempre y cuando la idea de muerte quede como algo irreversible y definitivo, que ya no va a volver a vivir, porque muchas veces los chicos piensan, están en el cajón, va a sentir frío, oscuridad, le voy a llevar comida, entonces es muy importante esto, ¿no? Y es muy importante a medida que los chicos van preguntando, uno ir devolviéndole, no anticiparse. En esto de los rituales traigo esto que es muy importante, porque también a veces hay confusión en torno a esto. Algunos autores hablan de que a partir de los 6 años es importante incluirlos en los rituales. Y sirve a modo de despedida, por un lado, es la última vez que uno le puede decir que va a ver al cuerpo de la persona, ¿sí? Que ya no está viva, que va a sentir frío. Uno tiene que describir mucho la escena para que la persona pueda empezar, el chico pueda empezar a anticiparse con lo que se va a encontrar y no sea tan de golpe. Y por supuesto siempre acompañado de un adulto con el cual sienta confianza, ¿sí? No dejarlo con un vecino, sino con algún familiar. Y por supuesto dejarle abierto si quiere o no asistir. Digo, a partir de los 6 años uno podría sugerirle que si quiere, porque es una forma también de incluirlo en el duelo familiar, poder recibir el apoyo, el sostén emocional y hacer un cierre. Y a partir de ese cierre, ¿sí? Es como el comienzo a empezar a elaborar el duelo, porque a veces si no queda como algo aislado, falleció, pero y acá hay un tiempo, un espacio y un lugar concretos en el cual sucede esto de la despedida. Eso ayuda a empezar esto es una de las tareas que hablan muchos autores en esto del duelo como rol activo, es aceptar la realidad de la pérdida. Y muchos empiezan a hacerlo a partir del entierro, ¿sí? Del velatorio, de cualquiera sea la ceremonia. Más explicarle también todo el significado que eso implica, ¿no? A veces se dicen palabras en alguna persona, pero siempre el chico acompañado. Y si quiere ver el cuerpo, que sea en cortos plazos, ¿sí? De vuelta vamos a que, así como las verdades, de a poquito, acá, bueno, que vaya, si quiere lo toca, si quiere no, pero que sepa con lo que se va a encontrar, el panorama. Para los adolescentes en particular es muy importante esto de que sean incluidos en todo lo del mundo adulto, que sean partícipes. Yo creo que para todos en general es muy bueno, a no ser que el chico sea muy pequeño, pero siempre darle la posibilidad que elija, ¿sí? Y en esto de la verdad es fundamental, volviendo a tu pregunta, porque las teorías y las hipótesis que se arman los chicos, la fantasía es mayor que la realidad. Entonces, cuando uno no le deja el concepto claro, después los chicos, aparte por otro lado, uno ya sabe, hay muchos casos, es interesante en la clínica donde quizás chicos cuyos padres se suicidaron o se mataron y la madre, por supuesto, genera mucha ansiedad esto de cómo comunicarle semejante noticia. Y había el caso de un padre que se había suicidado se había pegado un tiro y el chico dibujaba en la mano una escopeta, todo el tiempo dibujaba una pistola, sin saber supuestamente. Entonces hay un saber que va más allá y que trasciende, pero que el chico quede solo con esto, excluirlo de esta verdad, que por otro lado es su derecho, y después las fantasías que genera, la culpa, yo no saber, ¿no? El psiquismo del chico que puede pensar que, entonces no, porque yo lo traté mal, porque le griteo, entonces, y aparte dejarlo aislado en su dolor, uno lo que necesita es poder compartir este dolor. Pero muchas veces es el adulto la mayor traba por estos miedos, la ansiedad que genera, que cómo hago, le digo, no le digo. Y lo mejor que puede hacer el adulto es animarse a expresar lo que siente frente al chico. En el caso de que esté muy desbordado, por supuesto, hacer catarsis con otra persona y cuando esté un poco más tranquilo, compartir con el niño, pero no dejar de expresar lo que siente. Porque si no, hay una parte que queda congelada y volvemos a que esa tensión por lo que se perdió, a algún lado va a parar. Y muchas veces hace síntoma. ¿Sí? O se puede transformar en un duelo complicado. Yo hablaba de mi búsqueda espiritual de la verdad y creo que eso me sirvió para ampliar mucho la perspectiva, ¿no? Como que me corrió de creencias muy limitadas, ¿no? Que tenían que ver más con lo temporario y me permitió volar a otra perspectiva más espiritual, ¿no? Donde entendí que
el alma es eterna, que cada uno tiene su destino, bueno, muchas verdades que me ayudaron a aceptar de una manera más sana estos sucesos que uno va experimentando porque es parte de la vida, como decís vos, ¿no? ¿Cómo influyen las creencias espirituales o las diferentes creencias en la recuperación o en el proceso de duelo de los niños? Está estudiado que aquellos que son religiosos o tienen un bagaje fuerte, espiritual, sobrellevan cualquier vicisitud de la vida de manera más saludable, ¿sí? Porque cuentan con este apoyo, con este sostén. Volvemos a que transitar esta etapa, este proceso solos es muy, muy arduo. Por eso insisto en no aislar ni al niño ni a nadie en este proceso de duelo, porque no requiere tratamiento, pero sí acompañamiento. Y en esto del significado, de la búsqueda del sentido, que es una de las fases que menciona Elizabeth Kubler-Ross como una de las últimas etapas del duelo, si bien de vuelta no son en forma lineal, sino que podríamos hablar como de un círculo, ¿sí? Que es como la más linda de todas, ¿no? Donde hay justamente paz y sentido de renovación. La búsqueda del sentido es una construcción. A ver, algo cambió en mi vida y yo ya no vuelvo a ser más el mismo muchas veces cuando pierdo a alguien tan significativo. Me cambia la vida. Entonces, ¿cómo me rearmo yo? Y de vuelta, todas las creencias, las hipótesis, todos los supuestos básicos en torno a la vida que yo tenía en cuanto a justicia, en cuanto a Dios, en cuanto a toda la vida en general se me desmorona. Y es un trabajo muy personal y muy privado donde el tema de la religión y la creencia, la espiritualidad ayudan muchas veces a que uno supere esa etapa y, bueno, de lo que podríamos hablar de resiliencia, ¿no? Encuentre algo en sí mismo que no estaba previo a esta crisis, a esta pérdida. Entonces hay muchos casos, muchos ejemplos de, por ejemplo, mujeres, madres del dolor, el grupo Renacer que perdieron a sus hijos y cómo se apoyan mutuamente. Hay un actor que hizo Superman, no me acuerdo el nombre, que había quedado cuadripléjico luego de un accidente y hizo una fundación. Christopher Reeve, exacto. Y tantos ejemplos que uno, bueno, nosotros también, la fundadora que a partir de 2 pérdidas importantes de su vida a corta edad quiso participar en una fundación, vio que no había ninguna en el país y creó esta ONG única que trabaja con niños y ahora somos 29 voluntarios y estamos cada vez creciendo más y bueno, es una tarea muy linda y sin duda si uno no lo siente y no atravesó esa experiencia de duelo es muy difícil que uno pueda ayudar al otro. En esto hacemos mucho foco en la presencia, ¿sí? Porque a veces no hay palabras para el dolor. En el caso de los niños habilitamos que a través del juego, el dibujo, pueden expresar y lo hacen, quizás, no sé, había un chiquito que continuamente jugaba con un carrito como si fuese una ambulancia, y era porque había perdido a la madre y le quedó como ese recuerdo. Y eran durante todo un año, las sesiones eran con el carrito que iba, venía, estaba tratando de elaborar esta pérdida, ¿no? Y qué importante es habilitarle eso. En un adulto es a través de la palabra y de vuelta. No es que uno tenga que darle algo necesariamente o cambiar a la persona, simplemente respetar lo que sea que está pasando, poder sostener, ¿no? Ese momento, de vuelta, el momento de dolor y de mucha angustia, que a veces no es fácil porque nosotros mismos evitamos ese dolor. ¿Sí? ¿Vos querés hacer una pregunta? Yo soy docente y justamente me llega el tema ese porque me pasó no hace mucho, hace como un mes, que entré a una clase de los más grandes primarias de un colegio estatal con chicos de un nivel sociocultural bastante precario, pero la escuela es bastante, digamos, sostenedora. Pero entró a la clase y viene una alumna, 5º grado, y me dice que estaba un poquito, que no iba a participar mucho en la clase. Yo soy profesora de música, entonces me quería advertir que no iba a estar muy participativa porque había fallecido la tía justo el mismo día del cumpleaños, la mamá de la hermana de la mamá. Y cuando me cuenta eso, se acerca otro nene y me dice que también había fallecido la tía también esa semana. Viene otro
otra alumnita más, digo, no, bueno, fue como algo tendría que aprender yo. Algo se abrió. Sí, se empezaron a abrir y viene una nena que ya se sabía que había fallecido la mamá cuando era chiquita y que entonces ella contaba que la mamá no comía y que se fue muriendo así, que la cuidaba la tía. Y yo, ya eran como 3 fallecimientos que tenía que no supe, o sea, realmente fue una situación difícil, me di cuenta que la escuela no habilita ese espacio y tampoco, digamos, los niños tienen como eso para poderlo hablar, me di cuenta como en su casa, entonces llegaron ahí y empezaron a sacar, yo lo que hice, que mi intuición me llevó, fue a escucharlos y a la que había fallecido la mamá le dije que la mamá la cuidaba desde otro lugar, que había como una energía que la iba a acompañar siempre, pero que no iba a estar físicamente ya más, pero ya encima, 5º grado ya entienden, son más grandecitos, entonces son como los más grandes del colegio y todo, entonces como que no le podés decir, como ir con la verdad eso. Y después digo, pero ¿y qué más podía haberle dicho? ¿O qué más en esa situación donde empezaron a ser solidarios entre todos los compañeros y se pusieron a llorar como todos? Yo ya tenía que aguantar ahí, como no ponerme mal, pero salí bastante afectada, me tomó como un par de días de recuperarme. Importante. Me parece esto lo más saludable, que un chico pueda animarse a expresar esto con vos. Evidentemente vio algo en vos que lo ayudó a poder abrirse y confesar esto, y a partir de ahí se abrieron todas las necesidades, ¿no? Esto ocultas. Sí, que estaban ahí. Exacto. Y siendo vos maestra de música, yo no te voy a decir qué podrías hacer. Sí, te podría decir esto de las emociones, no sé, alguna melodía con algún instrumento. A ver, ¿cómo sería la tristeza? ¿Cómo sería, por ejemplo, el sonido de la tristeza? El sonido del enojo, ¿cómo sería? A través de la voz o del instrumento, se me ocurre. La voz es un medio muy terapéutico, o sea, muy... Entonces que se animen. Los chicos tienen esa posibilidad que no tenemos los adultos, de que estamos tan armados y nos da vergüenza y estamos siempre observándonos. Y los chicos tienen esa naturalidad que es muy lindo para poder aprovechar y trabajar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que te pasa a vos le pasa a la mayoría de los adultos. Es decir, bueno, ¿cómo aguanto? Porque es esto de aguantar, porque no estamos acostumbrados, porque nadie nos proveyó recursos, ¿no? Cuando para ellos evidentemente era algo natural, alguien abrió una puerta y todos los demás se animaron. Yo lo que hice fue como, ese día, si llegaba a entrar una inspectora o una directora, se me armaba, pero yo suspendí la clase, porque fue como escuchar que sacaran. Exacto. Y fue como una especie de, que se armó un grupo así de contención. De catarsis, sí. No, hace poco vimos un taller en Lamia, que te contaba Isabel, para adolescentes. Uno de los chicos estaban jugando al fútbol y fallece abruptamente de un aneurisma, un chico de 16 años. Y fue esto mismo también, habilitar el espacio para que compartan. Y ya poder sostener eso es un montón, y que entre ellos puedan compartir y puedan animarse. Incluso al principio los varones, sobre todo, les costaba mucho por esto del rol, también está, ¿no? Hay que ser fuerte. ¿Qué es ser fuerte? No sentir. Ser fuerte es ser flexible en todo caso, poder adaptarse según lo que uno vaya necesitando, pero todo lo que está dentro necesita salir. Lo que pasa es que está como menos permitido al hombre. En eso somos bastante machistas, pero después empezaron a aflojarse, al final pudieron hacer entre todos un mandala, como en esto de lo ritual, y de poder darle un sentido, un significado a la pérdida, no hacer como si no pasara nada, al contrario, como pasó algo importante y lo que significa para cada uno, poder compartir ese lugar. Compartieron en función de cada etapa lo que iban sintiendo, ¿no? Pusimos las etapas en cartulinas y que se acercaran a lo que les hacía más resonancia, a lo que se sentían más atraídos, y compartieran entre ellos. Hicieron el mandala de frutos y de flores, y figuró como portada el libro que la mamá le hizo al niño. Entonces, hay mucho para hacer desde docencia, es simplemente animarse. Yo entiendo lo que vos decís, porque muchas veces son los padres los que no quieren, porque generan, no, entonces esto me da ansiedad, ¿cómo hago? Viene el chico con preguntas, viene y me pregunta, ¿es la muerte? Y yo qué le respondo, ¿no?
Pero yo creo que desde el rol adolescente, a través del juego y del arte, es mucho lo que se puede hacer sin tener que hablar puntualmente de lo teórico, sino vamos a hablar de las emociones. Y cuando uno pierde a alguien muy querido, siente bronca, siente rabia, siente enojo. Qué valioso sería poderlo, esto podría aplicar a las escuelas? Qué valioso sería, porque después esos nenes no saben cómo valoraron ese día, cartitas, fotos, señor te amo, no sé, lo valoraron como una cosa como si yo les hubiera regalado algo y yo nada, no hice nada. Les regalaste tu presencia. Escuchar nada. Es todo lo que ellos necesitaban, es que alguien los pudiera escuchar. Primero, habilitarles a que pregunten, porque uno no le pregunta a cualquiera, es como cuando uno va a la calle, uno no le pregunta a cualquiera cuando está perdido una dirección. Por algo se acerca a uno o a otro, ¿no? Pero ellos vieron algo en vos que hizo que se animaran y confiaran. Y a mí me hizo plantear otra dirección, que no se habla de la muerte en la escuela, o sea, tenemos un montón de lineamientos y no tenemos una sola línea de esa que es importante, y se quedaron como, no saben ellas tampoco, las directoras, cómo hacer. Y volvemos al tabú, ¿no? Exacto. Al que de la muerte no se habla. Exacto, sí, no hay una cultura del fracaso ni del sufrimiento y menos de la muerte, porque es una era en la cual hay todo justamente una cosmovisión de la infinitud, de la eterna juventud, y esto viene a bajar este mito, ¿no? Justamente, la muerte. Yo recuerdo, y te lo comentaba antes, ¿no? Yo fui docente y en mi historia de docencia en la escuela pasaron tres muertes importantes, ¿no? Una de un alumno de segundo grado, un nene chiquito que, bueno, salió de la escuela y en la avenida lo atropelló un auto, y después dos docentes, ¿no? Y en realidad lo único que pudimos hacer en dos de esos casos fue informar, porque era tanta la angustia y las pocas herramientas que teníamos que fue eso todo lo que pudimos hacer, ¿no? Pero en uno de los casos, que fue el de una compañera a la que habíamos como visto crecer, porque entró a trabajar cuando tenía 17 años y bueno, falleció a los 30 y pico con una familia con nenas chicas. Entonces habíamos vivido, digamos, su noviazgo, su casamiento, el nacimiento de cada una de ellas, y fue como un golpe muy fuerte para todas, ¿no? Había un ambiente de mucha angustia, pero que no sabíamos cómo canalizar. Y fue de la única que al año se decidió hacerle un homenaje, ¿no? Entonces el marido, en combinación con una compañera, crearon un PowerPoint con fotos de ella, con toda su historia, y el marido contaba anécdotas que eran muy dulces, ¿no? Que tenían mucha carga emocional, pero que eran muy dulces. Y creo que fue con la única que pudimos hacer como un cierre, ¿no? Cerrar y decir, bueno, María Esther ya no va a estar con nosotras, ¿no? Su cuerpo no va a estar, ya no va a estar ella físicamente, pero sí queda en nuestro corazón o en nuestra memoria todo ese bagaje de virtud que ella era, ¿no? Cómo juega en la aceptación o el poder cerrar, ¿no? El tema de los rituales o los homenajes, que es como un ritual, ¿no? Exacto. Es honrar al que ya no está, y que hay otra forma como en realidad podríamos decir que no es el fin de una relación, sino que es un cambio en el modo de vincularse desde lo físico a lo simbólico, ¿no? Uno puede conservar un objeto, una foto, un álbum, o mismo esto que decís de las vivencias que uno tiene, eso va a estar con nosotros siempre, los recuerdos, ¿sí? Todo lo que la experiencia nos dejó en ese compartir que es único, ¿no? Entonces, y con los chicos, ¿qué rituales hay? Porque vi por ahí suelta de globos, ¿no? Sí, eso es muy personal igual, depende del chico, y en esto del docente que pueden animarse a jugar y a crear. Depende también de la persona que partió, ¿no? Qué es lo que le hubiese gustado, qué le gustaba. En el caso de este chico, por ejemplo, le gustaba una música especial, entonces pusimos ese tema. Ellos decidieron después plantar un árbol. Hay muchas formas, pero son como más personales, tiene que ver con la intención sobre todo. Es como, ¿no? Cuando uno medita es, bueno, ¿cuál es la intención? ¿Con qué me quiero conectar?
Y eso hace sentido, ¿no? Y hacia ahí va dirigida mi atención. Y entonces es ese lugar, como esto de presencia. A veces uno no tiene que decir al otro algo, pero es acompañarlo y poder sostener esto que resulta por momentos tan insostenible, este sufrimiento, y el poder sostener esa compañía es un montón. Uno a veces siente que no es suficiente, pero es todo lo que la persona necesita. Sentir que no está solo, que hay alguien, como que hay un testigo, que no está para juzgar o para cambiar eso, está como testigo. De la energía del amor, ¿no? Yo veía en la página, en el video institucional, un testimonio de una nena muy chiquitita, creo que tiene 4 años, que dice, bueno, yo a mi papá no lo conocí, pero tengo una foto y a la foto le hablo, ¿no? Cómo a partir de esa foto puede crear esa relación de amor, ¿no? Me parece impresionante eso. Sí, bueno, como dice el dicho, el amor es la energía que sana todo, eso no lo cabe duda. Hay un ejemplo de una chiquita que con una de las psicólogas le dijo una vez, ¿sabes, Debbie? Yo me puse a pensar que si mamá no hubiese fallecido, yo no te hubiese conocido. Y fue tan amoroso, ¿no? Es este regalo que uno dice hasta qué punto uno ayuda o es un ida y vuelta, uno aprende muchísimo, muchísimo. Y tiene los chicos estos que no tienen miedo a poner en palabras lo que sienten, lo que dudan, es habilitarles el espacio, es preguntarles, no temer a preguntar. Hay algo que no te quedó claro, hay algo que me querés preguntar, ¿sí? O lo que entendió de lo que nosotros le dijimos, porque nosotros se lo podemos haber dicho supuestamente muy claramente en su idioma, en su lenguaje, a su tiempo, a su edad, y capaz que el chico percibe otra cosa. Y a veces hace falta repetir y repetir y repetir a medida que el chico va preguntando, de vuelta como un modo de ir asimilando esta idea, que ya al adulto nos cuesta tanto, esto que antes hablamos con Amalia, ¿no? Que uno puede entender intelectualmente, cognitivamente, y sin embargo, hasta que cómo hace uno para aceptarlo emocionalmente, ¿no? La realidad de esa pérdida. Y esto de empezar a construir una vida sin esa persona, ¿cómo es? ¿Quién soy yo ahora? Porque la persona fallece y una parte nuestra también. Entonces, todo ese es el proceso de duelo, ¿sí? Que es sumamente activo, hay mucho por hacer. Pero no se pueden saltear etapas. Entonces, como uno tolera su tristeza, su angustia, su negación, muchas veces aparece la negación. Es una de las cosas Exacto. fáciles de instrumentar. Como de eso no se la puedo, no pasa nada. Exacto, y hay que poder respetar esos tiempos también, ¿no? Porque uno del otro lado a veces quiere como que la persona ya conecte con esa realidad, ya acepte. Y son tiempos muy individuales, acá no hay reglas, no hay nada lineal, ¿no? Es tan subjetivo todo. Yo os hablaba de las etapas del duelo y decías que eran cíclicas. En todos los duelos surgen todas las etapas o hay algunas que se pronuncian más y otras no aparecen. No, el duelo es un proceso totalmente individual. Pueden no darse todas las etapas, se pueden dar en forma conjunta, de pronto. Puede de pronto uno volver a la tristeza, pero eso no significa que uno vuelva al estadio inicial. O sea, la primera etapa es como de shock, ¿no? Esto de no poder creer. Como aparece también la negación, es decir, es demasiado, el psiquismo no cae, uno no termina de entender. En un segundo estaba, en otro segundo después de estar, ¿no? Entonces uno está como aturdido, todos los ruidos le resultan como invasivos, por momentos puede sentir mareos, sensación de agotamiento, porque es todo el trabajo que el psiquismo está intentando hacer para tratar de recomponerse y hacerse idea, ¿no? Después aparece quizás después el enojo, ¿sí? Cuando uno empieza a tomar conciencia de la realidad de la pérdida, de que, bueno, entonces eso genera mucho rechazo, enojo, frustración, puede conducir a la tristeza, ¿no? De que, bueno, ahí estoy empezando realmente a aceptar la realidad de la pérdida, cuando me conecto con angustia y no paro de llorar y llorar, ¿no? Y entonces es importante esto en cuanto a las tareas, de entrar y salir, no estar ni pendiente todo el tiempo de lo que uno siente, ni totalmente de otro extremo haciendo para evitar conectarme con lo que siento, ¿sí? Un equilibrio entre el sentir y el hacer. Para esto es muy importante también el orden que da el trabajo, la rutina, las tareas domésticas, y
también en recibir asistencia en eso, ¿no? En lo práctico, en lo cotidiano. Y después puede aparecer, bueno, gradualmente la aceptación y la etapa de reconstrucción, donde yo me voy de a poco reconstruyendo y finalmente poder resignificar, ¿no? La vida a partir de esta muerte, sin negar el dolor. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el nuevo sentido, el nuevo orden a mi vida a partir de acá? Y de pronto me voy reconectando, ¿sí? con la energía de la vida. De pronto observo un día soleado o una flor. Estaba acompañando a un paciente cuya mujer falleció y tenía una relación muy, muy estrecha. Entonces, cuanto mayor es el apego, más difícil también, ¿no? El proceso de duelo. Y de pronto un día aparece sonriendo y de pronto empezó a correr y empezó a jugar al ajedrez y de pronto hace chistes. Y eso no significa que no recuerde, no sienta y no llore y no padezca toda la ausencia, ¿no? Pero hay algo nuevo que empezó a abrirse en él. Y eso no se puede forzar, ¿no? Es también confiar en que la persona de alguna manera va a encontrar la forma. Eso también es muy importante, la mirada de uno frente a eso, ¿no? Al sufrimiento ajeno. Eso también sí. Yo siento que hay un momento en el proceso de reconstrucción interna donde uno se fue, digamos, hermoseando, ¿no? Y tiene la necesidad de compartir, como de servir al otro desde su propia experiencia, pero no, digamos, enfocando en el dolor, ¿no? Sino por ahí haberse corrido de la postura de víctima, ¿no? A mí me pasó esto, mira lo que me pasó, haber hecho todo un proceso y entonces uno es como que quiere servir a partir de su propia experiencia al otro. Esa etapa, cuando uno siente eso, creo que es muy sanadora, ¿no? Sí, desde ya, porque es la transformación del dolor en un valor superior, ¿no? Que tiene que ver con dar al otro en función de lo que vos viviste y padeciste. Y volvemos al concepto de la resiliencia. Entonces, eso le da sentido y motor a tu vida, ¿no? No todo el mundo lo encuentra. Por ejemplo, este paciente está buscando deseosamente encontrar cuál es el sentido y es algo que no se puede forzar. Quizás el sentido que él encuentra ahora es sobrevivir cada día, levantarse cada día, ¿no? Está en esa etapa de, porque está entre sigo o no sigo, no sé si tolero esta ausencia, no sé si tolero vivir sin ella, ¿no? Y nadie se lo puede inculcar. Esto es tan personal, el sentido en mi vida, ¿no? El resignificar. Entonces vuelvo a encontrarte de esa manera, es el motor a tu vida, y lo que te da fuerza también y te alimenta a seguir. Pero bueno, volvemos a que cada proceso es tan único, íntimo y personal, que acá no hay recetas. Es como un lindo final o nuevo comienzo en todo caso de vida. ¿Es una parte de esas etapas del duelo? Claro, sería la de búsqueda de sentido y renovación. Nosotros partimos de la teoría constructivista, ¿sí? Y sistémica y de la teoría del apego del duelo, en donde habla de esto, de cuál es el sentido que uno le puede encontrar a esta pérdida. Y es todo un recorrido y un proceso, ¿sí? Que uno va haciendo. Porque de vuelta, todo lo que uno daba por supuesto se desmorona, entonces yo ya no vuelvo a ser el mismo, lo que yo quería del mundo ya dejó, de pronto me quitan a mi hijo, me roban, entonces el sentido de justicia, el sentido de seguridad, el sentido de pertenencia, de lo que yo quería que era Dios. Hay montones de cuestionamientos que se abren, de dudas, de preguntas, y que, bueno, es un proceso a ir viendo a dónde se te va conduciendo, ¿no? El duelo. El sentido de propósito. El sentido de propósito. El sentido de propósito. ¿Cuál es tu sentido de propósito para trabajar de manera voluntaria hace tanto tiempo en esta institución con este tema que es fuerte, si se quiere, ¿no? Bueno, nuestra mirada es básicamente esperanzadora. Si yo no tuviese esta mirada, no estaría hablando, a pesar de lo doloroso que significa una pérdida, con una sonrisa, porque confío en que puede volver a salir el sol, no solamente por mi propia experiencia personal, sino también por los casos de los chicos que llegan. Y siempre tenemos esa mirada de confianza en que se puede cuando el otro se abre y encuentra ese espacio
pertenencia, ¿no? Eso es importante, que no está solo y que estamos ahí para ayudarles como podamos. Hay mucho amor y muy linda energía en el grupo humano del cual formo parte, entonces eso también nos sostiene en esta ardua tarea, es lo que nos da más fuerza, ¿no? Porque claramente si es un voluntariado y un tema tan duro, ¿no? Es porque hay una energía mayor que nos sostiene, que es el amor. Sí, y eso se ve en lo institucional, se ve el amor que emana de todo el grupo de trabajo. Lo transmite ella también. Sí, se nota. La verdad que sí, hay cosas que son como indescriptibles, ¿no? Pero sentirse tan bien como cuando yo te comenté que vine acá y sentirse como en una casa y como algo familiar y de pertenencia, que te hacen lugar y sentirse cómodo y a gusto y decir, bueno, cuando uno se siente así, siente que es lo suyo, ¿no? Que hay mucho para dar. Angie, vos decías que trabajan también desde la institución con escuelas, pero también con otros grupos, ¿no? Sí, nuestras fundaciones básicamente apuntamos a niños y adolescentes, ¿no? En duelo. Pero últimamente nos están llamando de empresas o quizás, bueno, de escuelas, de velatorios también. La semana que viene nos pidieron un taller en una cochería del grupo AMIA, ¿sí? Porque qué bueno que hayan conectado con la necesidad. Tiene un trabajo hasta mecánico, ¿no? Y de tanta disociación, yo me imagino, porque estar trabajando continuamente con la muerte, con el dolor de la familia, y siendo un trabajo tan duro y difícil, lidiando todo el tiempo con la muerte, pero a su vez requiere de mucha, supongo, desconexión. Entonces vamos a hacer hincapié en esto del rol y la persona, o cómo encuentran ellos forma de cuidarse. Nos estamos expandiendo a todas las poblaciones que nos vayan necesitando, de pronto sí, entidades cívicas, sociales, clubs, de pronto un chico que fallece en un Boy Scout, o de pronto, bueno, alguien le resuena a nuestra fundación, saben que somos especialistas en duelo y estamos ahí, y lo que más me gusta de la tarea en esto de la creatividad y adaptar el taller acorde a la población. Primero preguntamos qué es lo que ellos andan necesitando, cuáles son sus preguntas, y en función de eso, de conocerlos, tratamos de hacer algo a medida. Porque de vuelta es algo tan personal y uno puede tener ideas y teorías de lo que este grupo necesitaría, pero por eso es tan importante esto de las preguntas, porque así uno va abriendo y va dando información acorde a lo que cada uno necesita, ¿no? Es lo más rico esto de la interacción. En Conducente se da bastante, ¿no? Angie, vos comentabas que todos ustedes son voluntarios. ¿Cómo se sostienen la institución? Somos como 28 voluntarios, de los cuales 19 somos psicólogos especializados en duelo. Está el área clínica, que es atención, bueno, contribuciones a voluntario que la familia puede aportar, que es 1 a 1 con el niño, y la parte de docencia, donde yo soy la coordinadora y brindamos estos talleres a distintas poblaciones. Lo que necesitamos básicamente es dinero para solventarnos, para poder sostenernos, ¿no? Desde los viáticos, cuando hacemos las reuniones, todo lo demás, y también un espacio físico. Andamos buscando, si sabe alguien, un lugar, estamos buscando alquilar un departamento 3 ambientes en la zona Almagro, 11, o cerca de alguna línea de subte que sea apta, profesional, para poder atender ahí también, porque lo que hacemos ahora es cada psicólogo atiende su consultorio, pero según donde viva. Queremos tener un espacio físico, así que está la campaña de donación, que son donantes individuales, que cada uno dona lo que puede, lo que quiere. Yo después, en todo caso, les paso mis datos, tengo algunos folletitos y pueden indagar. Pero sí, somos voluntarios de distintas áreas. Sí, está el área de comunicación, el área de voluntariado, bueno, el área clínica, de docencia, de investigación, la parte de folletería, que la chica que hace los diseños es divina, y la verdad que es puro amor. Ella también tiene una historia muy triste, pero sin embargo las caras de los chiquitos en todos los folletos transmite algo tan lindo. Así que bueno, entre todos cada uno hace su aporte. Y sí, cuando uno quiere ayudar, encuentra la forma. Vos sos voluntaria también en otras instituciones. ¿Qué te mueve para
para el voluntariado y este espíritu de servicio que tenés? Bueno, mi corazón pertenece a Ike, eso es como, no le vamos a sacar el primer lugar. Recientemente sí, estoy en otra voluntariado de catástrofes, de ayuda como en el caso de AMIA, de LAPA, de Cromañón. Ojalá que no me toque ir, pero bueno, en tal caso es esto de ayudar de la manera en que sea, que haga falta. Nada, me gusta ayudar, asistir al otro de la manera que pueda. Qué Es bueno. otro tipo de ayuda. Qué bueno, Sí. qué bueno. Se nota con el amor que lo haces. Bueno, muchas gracias. Acá también hay mucho amor. Así que bueno, nada, de eso se trata, ¿no? Cada uno poder encontrar su modo, su modo de estar en el mundo, de compartir. Se trata de compartir. Es un ida y vuelta todo, ¿no? De dar y recibir amor. Tal cual, cuanto más nada, más recibís, ¿no? Tratemos de no pensarlo así, pero sí, es así. No como para andar Sí. midiendo, pero Sí, sin duda. la verdad es eso, ¿no? Es lo que contabas vos de la pacientita esta que le dijo eso tan dulce, ¿no? Sí, exactamente. Y así tenemos muchos ejemplos. La verdad que en los talleres también nos vamos tan abundante de la actitud, ¿no? De que recibimos y vamos súper llenos. La verdad que salimos tan felices después de cada taller, ¿no? Y la verdad es una tarea humanitaria muy linda, muy humana, justamente porque toca el tema de la muerte, lo más sensible y esencial que nos toca. Antes estábamos hablando de que la muerte es parte de la vida, y estaría bueno, en el caso de los niños, empezar a introducir este concepto, ¿no? Desde cómo una flor se va marchitando, los ciclos de la naturaleza. Que todos vamos a partir. Exacto, todo el que nace muere, y aquí hay distintos tipos de muertes, por supuesto, otras más entendibles que más esperables, pero bueno, todo lo que genera, ¿no? Y digamos, Incluso con el tema de las mascotas también, ¿no? exacto. No, por supuesto que no es lo mismo, pero es empezar dentro, o las películas de Disney. ¿En qué película no hay una muerte y uno termina llorando? Es una buena oportunidad también para... Exacto, el Rey León, todas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es una buena oportunidad para que el niño vaya preguntando y uno también introducir esto, y que no sea tan de golpe, ¿no? Que no nos caiga tan de sorpresa, tan en forma abrupta. Entonces es empezar a hacernos la idea, y eso también ayuda a que uno valore más, ¿no? Resignifique más cada momento vivido. A partir de una pérdida, bueno, ayuda a que uno ubique los problemas, entre comillas, en perspectiva también, ¿no? Es lo importante acá. Ampliar la perspectiva. Exacto, es lo importante de la vida. Tal cual. Y incorporar la muerte como un proceso natural, como decimos, ¿no? Sí, Sacarle el porque... peso. Sí, lo contrario de la muerte, como decíamos antes, no es la vida, sino el nacer, el nacimiento, ¿no? Y como vos decías, es la actitud de cada uno, ¿no? Si uno pudiese cambiar a veces la actitud limitada que tiene, podría aceptar de otra manera y, digamos, valorar ese tiempo después de la pérdida de alguien como para ir a ese viaje interno, ¿no? Y rescatar muchísimas cosas de ese proceso, ¿no? Como valorarlo y sacar el fruto de ahí, ¿no? Yo a veces siento que es el mejor homenaje que uno le puede hacer a la persona que se fue, aprender a ser mejor persona. De uno mismo, de uno mismo. Digamos, esto es sabido por todos. En la medida que uno esté más fuerte internamente, más sano en todo sentido, es la mejor forma de ayudar al otro, para no contaminar. Y es no temerle, ¿no? Así como estamos hablando de esto como un diálogo natural, y ustedes también pueden preguntar, es esto, animarse a hablar de lo que duele, ¿sí? Si no queda algo como enquistado, ¿no? Trabajan con técnicas precisas, así como nadie le puedo decir que tendría constelaciones o... Yo en mi consultorio privado sí, pero en la fundación está arteterapia, por ejemplo. Hay arteterapia, musicoterapia,
queremos en el futuro hacer algo grupal de niños, sería muy lindo, pero cuesta esto de coordinar y porque no tenemos un espacio físico, entonces en cada uno en distintos puntos, pero vamos a dar un taller para los padres también, pero sí, digamos que nuestra línea es esto, de a través del arte, la música, ¿sí? Bueno, obviamente el juego. Qué bueno. Exacto, sí, como el chico no puede poner en palabras lo que siente, lo que piensa, muchas veces es habilitarle a través de lo más próximo a él, que es el juego. Allí. Yo quería preguntar algo, bueno, dos cosas en realidad. Quería que me recuerde esta etapa en la que está el pensamiento egocéntrico, porque siento que muchos adultos estamos bloqueados en esa etapa y es como que si podemos observarla, podemos sensibilizarnos y entender también cómo es el estado en los más pequeños, ¿no? De esos tiempos. Y esto también de elaborar la pérdida. Cuando mencionaba al niño que jugaba con la ambulancia, me imaginaba, quería entender cómo es el desenlace de esta elaboración, si es que hay algún estímulo que se requiere cuando uno percibe un proceso así. No, es esto de no apurar los procesos más que nada, ¿no? Cuando el chico repite algo es como cuando uno sueña algo en forma reiterada porque el psiquismo está tratando de elaborar algo, aunque uno no lo entienda. Si uno hace análisis ahí se da cuenta, puede llegar a entender el valor detrás de este sueño. Hay algo que busca mostrarse. A través del juego pasa lo mismo. Cuando el chico hace algo repetitivo es porque está tratando de elaborar algo, aunque no lo entienda, no lo pueda poner en palabras, si uno tampoco se lo tiene que decir, pero simplemente sostener y acompañar ese proceso, hasta que de pronto ya el chico ya no necesita hacerlo, porque ya ese estado de angustia quizás, o de tristeza o de ansiedad, se calmó, ¿sí? Pero es poner en acción, todo lo que está dentro de alguna manera busca salir. Algunos lo hacen a través de la palabra, otros a través del grito, a través de la conducta. En el caso de los chicos es a través del cuerpo y las conductas. El cuerpo muchas veces uno somatiza, en el adulto pasa lo mismo, cuando no logra conectar con lo que siente y no le da rienda suelta a eso. ¿Sí? Cuando uno está disociado, o niega, o hace como si no pasara nada, es como un volcán, y bueno, uno lo ve hoy en día a través de los actos violentos que hay, claramente no es lo que está sucediendo en ese momento, lo que genera que la persona salte de esa manera, sino que somos como bombas de tiempo, ¿no? En general nos cuesta conectarnos con el dolor, con la impotencia, con la frustración. De vuelta vamos a esta era que niega todo eso, entonces se hace más difícil hablar de esto de la muerte. Y respecto al pensamiento mágico, chicos de 4 a 6 años más o menos, 3 años también, donde todo lo refieren a ellos, ¿no? Es decir, bueno, esto de que está muerto, pero entonces puede volver, o capaz que fue mi culpa porque yo, no sé, una hermanita estaba celoso, entonces decía que se muriera, que no haya nacido, de pronto la chiquita fallece, entonces uno piensa que es su culpa. Aclarar, ¿sí? En ese caso. Obviamente que los narcisistas se da eso también, no solamente los niños. La verdad, Angie, que nos quedaríamos hablando otra hora. Es un tema da para hablar mucho. Pero me gustaría, si vos querés, que la invitáramos a Graciela. Sí, ¿cómo no? Graciela perdió a su hijo hace un año y bueno, ella acompañó a sus nietas también en este proceso de duelo, así que Graciela nos gustaría que compartieras tu experiencia. Un gusto, Ángeles. Realmente le haces honor a tu nombre. Yo soy del Centro Brahma Kumaris de La Plata, soy profesora y agradezco estar en este camino porque realmente desde lo espiritual y desde el conocimiento fui teniendo el entendimiento del proceso, ¿no? Porque a veces uno se puede ir preparando para una situación así, pero a veces sucede lo repentino y no estamos preparados. Ese fue mi caso. Mi hijo murió de muerte repentina y realmente fue un shock muy fuerte, un shock emocional muy fuerte. Si bien yo tuve como unos avisitos
era como algo ya anunciado, pero bueno, no deja de sorprendernos. Y sobre todo lo que sufre en el momento es el shock emocional, se pasa al cuerpo, ¿no? Tuve situaciones en mi físico, para sobrellevar la situación tuve mucha aceptación de entrada, y por eso decía del conocimiento que me dio el entendimiento a través de conocer el alma, el viaje del alma, y de que saber que el hijo no es mío, no es mi pertenencia, ¿no? Ya había trabajado con el desapego, porque sabemos que los hijos no son nuestra propiedad. Generamos el cuerpo, pero el alma no, el alma es libre, y el alma llega un momento que vuela, que se tiene que ir. Entonces, este entendimiento me permitió despedirlo. Fui a la casa, no lo vi, pero le hablé, lo despedí, y le dije que estaba todo bien, que él había hecho todo bien, y que yo iba a estar bien. Le prometí que yo iba a estar bien. Teníamos muy buena relación. Entonces, este dolor se fue transmutando a través del amor, ¿no? El dolor y el sufrimiento fue inmediato, como emergió el amor a través de la conexión con Dios, del conocimiento del Raja Yoga, y yo pude estar sostenida y contenida, ¿no? Y en un estado de mucha paz en el proceso, en el velatorio. Sentí que él estaba en paz, porque era un ser muy noble, entendía mucho todo lo que yo le transmitía, y enseguida empecé a apreciar haberlo tenido 41 años, no la pérdida, sino todo lo que aprendimos juntos y todo lo que él me enseñó, porque fue mi primer hijo. Entonces aprendí a ser mamá, aprendí a aceptar al otro tal como era, no a querer cambiar a nadie, ¿no? Él me enseñó eso, que los chicos son así, tienen su personalidad, no los tenemos que cambiar. Él tenía una personalidad muy especial, ¿no? Era todo amor, dejó una vibración muy fuerte en su casa de amor y paz. Y bueno, a través de esto hablé con mi nuera y decidimos decir la verdad, y la opción de que las nenas vieran todo y poder ir elaborando, ¿no? Con mis nietas tengo muy buena relación, y bien vieron al papá ahí, se me vinieron las cosas encima mío. Las abracé, me abrazaron, y bueno, a mí me llevó un tiempito después recomponerme. Medité mucho, trabajé mucho con la meditación, Raja Yoga. El conocimiento me daba el sustento, veía pasajes de él y míos de toda la vida, durante todo el día. Medité mucho, hice una meditación desde la concepción hasta el momento de partida, y eso me daba a mí esos flashes de experiencias muy lindas con él. Entonces tenía felicidad, no tenía pesar. Bueno, cuando pude, volví a reconectar. Esto me llevó un tiempito, y ya pude ofrecerle ayuda a mi nuera para cuidar a las nenas, para ayudarla en esta tarea, ¿no? Bueno, ellas están muy bien, las tres. Y lógico, hicieron tratamiento con profesionales, ¿no? Pero están bien, van bien. Y mi presencia ayuda a través de la espiritualidad, no solo las palabras, sino lo que podemos irradiar, que es el amor, ¿no? El amor es la energía que todo lo transforma y todo lo sustenta. Estamos en un proceso, hace 1 año y 2 meses de todo esto. Respeto a las nenas en sus decisiones, inquietudes, las conozco bien como son, entonces unas de una forma, otras de otra, una tiene una edad, otra tiene otra edad, están una en la niñez, otra en la preadolescencia, y bueno, ahí estamos, haciendo la tarea. Qué ejemplo, ¿eh? Porque vos hablás de que
Un año y un mes no es nada, no es nada. La verdad que no te puedo hablar de lo que me puedo imaginar, pero nadie puede sentir tu dolor, como ninguno, ¿no? Pero esto de esta muerte tan antinatural, justamente, ¿no? Pues la muerte de un hijo, El duelo Es el peor dolor. yo creo que no está bueno comparar, pero realmente es un duelo muy especial, donde es esto que a veces uno no sabe qué decir. Yo te veo parada y no sé cómo te sostenés realmente, y te escucho hablar y siento esa fuerza que tenés, sin duda, que te da todo lo espiritual, ¿no? Y la meditación que haces, y la verdad que sos un ejemplo, y ojalá que esta fortaleza que tenés, ¿no? Que te sostiene y que ayuda a que puedas sostener al otro, esto no implica que haya momentos donde puedas desmoronarte, ¿no? Porque, bueno, a veces a mí también me pasó que yo tenía que ser fuerte, no me permitía decaer un poco, ¿no? Y ser fuerte tiene que ver con esto también, con poder aceptar que uno a veces también necesita un sostén, una compañía, o en esto de llorar, de permitirse soltar, aflojarse, para volver a salir, ¿no? Porque esto es un dolor muy grande, muy grande. Entonces, está bueno esto de aflojarse y permitirse, ¿no? Pero se nota tu fortaleza y la verdad que es admirable. Oh, gracias a vos. Vos también, tu nombre, Graciela, a través de la gracia. Gracias, Angie. No, por favor. Tomamos tu palabra, te esperamos para otra. Como cuando quieran, por favor, y gracias por sus testimonios, porque son un ejemplo también, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, está bueno dar lugar a poder escucharla, ¿no? Para poder apreciar y valorar justamente algo tan único y especial como es la vida y la muerte. Así que bueno, gracias a todos por haber sostenido este espacio, gracias por la invitación, gracias Moira, Henry. Bueno, cerramos con una meditación, ¿cómo parece? Entonces nos sentamos cómodos y vamos a comenzar relajando el cuerpo. Relajo los pies, las piernas. Relajo el abdomen, el pecho. Voy sintiendo como mi respiración se hace calmada, prestando atención a la respiración. Puedo seguir relajando la espalda, los hombros, los brazos. Puedo girar el cuello, aflojar la cabeza. Sigo respirando calmado y voy a ir quitándole tensión a la mente. Dejo pasar los pensamientos, observándolos, para que la mente también se haga calma, se relaje. Voy a llevar la atención hacia el interior, tratando de percibir mi propio silencio. Dejo afuera los ruidos. Dejo por un momento afuera el rol, lo que tengo que hacer. Y solo presto atención a mi
mi silencio. Y en esta quietud interna puedo percibirme como un punto de luz en el centro de la frente. Yo soy ese punto de luz, consciente de mi propia existencia. Yo soy esa luz pacífica que vibra en el centro de la frente. Puedo percibir mi verdadera identidad. Yo soy paz. Yo soy luz. Solo luz, energía. Puedo sentir cómo puedo dejar atrás mi cuerpo físico, el lugar donde estoy, y con las alas de mis pensamientos, solo volar, liviana, en la luz. Solo un punto de luz, flotando, hacia la luz. En este espacio de luz, en este espacio de incorporalidad, puedo conectarme con el amor de mi Padre, el alma suprema. Puedo sentir como su vibración de amor incondicional me llena plenamente. Yo, el alma, puedo abrirme a la experiencia del amor de Dios. Y desde aquí, desde esta unión, desde este amor que me envuelve, me protege, me completa, voy a enviar este amor a la persona que extraño. Voy a pensar en esa persona. La voy a llenar de este amor. Voy a pensar en los momentos lindos que vivimos juntos. Y le voy a enviar tanto amor, tanta paz. Pienso, hay algo que me gustaría decirle. Hay algo que esa persona querría decirme.
Siento como el amor de Dios nos abraza. En este abrazo de amor incondicional puedo entender que para el amor no hay distancia. Puedo entender que el amor verdadero nunca muere. Puedo entender que el amor puro de Dios sana, limpia, protege. Voy a guardar esta imagen en lo más profundo de mi corazón.